Ahí está. Listo. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Diseño y simulación de un circuito para llenar botellas. Entonces tenemos el siguiente problema. Quiero hacer un circuito que realice el llenado automático de un conjunto de botellas. Entonces tengo un conjunto de entradas y salidas. Para las entradas voy a tener un faro de emergencia. Entonces, si el faro de emergencia está encendido, quiere decir que el botón está aplanado. Sería un botón como este que se encuentra en el lateral de la máquina. Si el faro de emergencia está encendido, entonces lo que va a pasar es que todo se detiene. El motor, todos los procesos que esté haciendo la máquina al entrar en paro de emergencia, pues se deben de detener. Después tengo otra entrada, que sería otro sensor, que corresponde a un nivel de líquido. Un nivel de líquido, pues me indica qué tan encendido, qué tan llena o vacía se encuentra mi botella. Y sería un sensor como el que tenemos acá arriba en verde. Entonces este sensor está viendo la botella y cuando llega a la parte superior, pues se enciende, ¿no? Entonces, al estar encendido me indica que la botella estaría llena. Y en cero me indicaría que la botella está vacía o por lo menos que no tiene el nivel de líquido suficiente para considerarse llena. El C, que es la presencia de la botella, 1 quiere decir que hay una botella delante de la válvula, que sería el sensor de acá abajo, y en 0 quiere decir que no hay botella o que está mal colocada, ¿no? Entonces tengo 3 sensores, que sería un botón, un sensor de nivel y un sensor de presencia. Y tengo 2 salidas, tengo 2 elementos que me permiten controlar el mecanismo. El primer elemento es la electroválvula de llenado, que se encuentra en la parte de arriba de la botella, que me sirve para, si está encendida, dejar salir el líquido, si está apagada, retener el líquido. Y después tengo el motor de la banda, que es el que me permite mover las botellas. Si está prendido, las botellas se mueven. Si está apagado, las botellas se quedan estáticas. ¿Alguna duda con esto? Entradas y salidas. ¿Cómo se están comportando? Profe, ¿podría volver a explicar lo de la electroválvula? Por favor, es que no lo escuché. Sí, si la electroválvula está prendida, entonces deja salir el líquido para llenar la botella. Si la electroválvula está apagada, retiene el líquido y pues nada sucede, ¿no? Es la que le permite al líquido salir o ser retenido. ¿Alguna otra duda? Ok, continuamos. Entonces queremos hacer el circuito que controle a las salidas, que sería la electroválvula y el motor a partir de las condiciones de las entradas. Como tengo únicamente 3 entradas, entonces requiero 2 a la 3, 8 combinaciones totales, que se refieren a los números del 0 al 7. Entonces las entradas las voy a enumerar como A, B y C. A es el paro de emergencia, B es el nivel y C es el sensor de presencia. El más fácil de analizar es el paro de emergencia. Si el paro de emergencia está encendido, ya habíamos platicado que todo se detiene. No es lo mismo detenerlo que al que me sea indiferente. Si me sea indiferente es que pudiera seguir prendido o apagado. En este caso debe de apagarse. Entonces, con el paro de emergencia, la válvula y el motor se apagan. No se deben poner como X, que sería condición irrelevante o imposible. Yo lo que quiero es que se apaguen y no me importa con lo que valga el sensor de nivel ni lo que valga el sensor de presencia. Si el paro está encendido, válvula y motor se deben de apagar. Si el paro está apagado, entonces lo que debe de gobernar el funcionamiento de la máquina es el sensor de nivel y de presencia.
Vamos a ver qué significa cada uno de estos condiciones. Nivel 0, presencia 0. Nivel 0 quiere decir botella vacía. Presencia 0 quiere decir no hay botella. Entonces no hay botella y la botella está vacía. Si no hay botella, pues tiene mucho sentido que el nivel más vacío, no hay botella. Entonces quiere decir que no hay ninguna botella colocada, entonces pues apago la válvula, porque si no se tira el líquido, entonces apagamos la válvula. Y enciendo el motor. ¿Por qué enciendo el motor? Porque si no hay botella, pues tengo que mover el motor, mover las botellas para colocar una botella nueva en la posición deseada. En el siguiente, el nivel está en 0, la presencia está en 0. Nivel 0 quiere decir botella vacía, presencia 1 quiere decir hay botella. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que la máquina está detectando una botella, pero está vacía. Si detecto una botella y está vacía, entonces enciendo la electroválvula para empezar a llenar la botella y apago el motor, porque si lo dejo encendido, pues se tira el líquido si se mueve la botella. Entonces, motor apagado, electroválvula encendida para comenzar a llenar la botella. Ahora, ¿qué pasaría si los sensores me arrojaran esta lectura? 1, 0. En este caso quiere decir que la botella está llena, pero no tengo botella. ¿Eso se puede? ¿Tener una botella llena sin botella? No, no se puede. Pues no se puede. Entonces es una condición imposible. Botella llena sin botella no se puede. Entonces, condiciones imposibles ya habíamos dicho que las vamos a colocar como letra X. Si en algún punto esto llegara a suceder, pues probablemente quiere decir que alguno de los sensores está mal, ¿no? O hay una condición anómala, hay algún instrumento ahí colocado frente al sensor o algo de este tipo, ¿no? Que se pudiera entonces incluir como una condición de falla, ¿no? Pero en este caso, vamos a asumir que no hay nada de eso y esto es imposible de que suceda. Imposible, letra X. Última condición. El sensor de nivel y el sensor de presencia me reportan un 1. Entonces quiere decir que hay una botella y la botella está llena. Si la botella ya está llena, entonces apagamos la electroválvula, porque si la dejo abierta, se tira el líquido por desborde y enciendo el motor para quitar la botella que ya está llena y colocar y dar paso a una nueva botella. Ok. ¿Dudas con esto? No, profe, todo bien. Excelente. Vamos a continuar. Entonces, nuestro objetivo es obtener el funcionamiento del circuito y obtener el circuito que gobierna este instrumento, ¿no? Entonces requiere un circuito que controle la válvula y un circuito que controle el motor. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos mapas de Carnot. Aquí están. Tenemos nuestras entradas, A, B y C. Colocamos adentro nuestras posiciones, que en este caso solamente tenemos un 1 en la posición 001. Entonces 001 tenemos un 1. Y tenemos una X en la posición 010. Entonces 010 tenemos una X y todo lo demás vale 0. Entonces el grupo más grande que podemos formar es un grupo único de un solo 1. En este grupo, entonces me quedaría A negado, B negado, C directo. Y esta sería la expresión de salida, ya no podemos reducir nada más. Para el segundo tenemos dos unos en la 000 y en la 011. Entonces en la 000 sería este de arriba, y en la 011 sería este de acá. Y tenemos además una X en la 010. Entonces en la 010 aquí está la X. Entonces aquí sí puedo formar dos grupos pequeños de dos unos como cantidad. Para el grupo en rojo cambiaré a la letra B, entonces me queda A negado, C negado. Y para el grupo en azul cambiaré la letra C y me queda A negado, D directo. Se suman y esta sería mi expresión de salida. Aquí tenemos los circuitos, el de la válvula y el del motor. Y si deseamos simularlos en multisim, pues se vería de esta manera, ¿no?
Ok. Y también un detalle importante es que podemos reutilizar salidas. Por ejemplo, aquí tengo anegada, 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 3 veces. Entonces en el circuito, si yo me pongo a analizarlo, este cable de aquí es anegado. Y en vez de generar 3 inversores, pues de uno solo yo puedo tomar el anegado que se dirija hacia los 3 circuitos. Este de aquí sería anegado C negado, este de acá es anegado B, y este de acá sería anegado B negado C. Entonces el anegado, como se replica en todos, pues lo aprovecho y lo conecto en las 3 posiciones. No sé si hay alguna duda hasta aquí con algo, chicos. Profe, en todo caso de que necesitáramos una A normal, se podría tomar antes del inversor, ¿verdad? Claro, sí, se Ok, toma directo de la entrada. sí, sí, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Continuamos. Y igual se puede representar en el constructor virtual de circuitos. En este caso tendríamos 2 salidas, se representan por LEDs, tenemos nuestras 3 entradas. Y conectamos anegado B negado C y anegado C negado más anegado B. Y bueno, aquí más o menos vemos cómo se van generando poco a poco estas expresiones. Para esta de aquí, que es una multiplicación de 3 elementos, pues no necesitamos una AND de 3 entradas. Podemos multiplicar A negado por B negado y el resultado multiplicarlo por C, ocupando entonces 2 ANDs de 2 entradas. Ok. Y bueno, al final tenemos el análisis del circuito que analizamos la clase pasada, que es el circuito binario a 7 segmentos. Si nosotros colocamos todas las funciones, nos quedan estas de aquí, entonces estos serían los 7 circuitos. Dado que los 7 circuitos van a gobernar al mismo elemento, pues significa que van a estar físicamente en el mismo lugar, entonces yo puedo empezar a encontrar cuáles de estas expresiones se repiten. Entonces, este sería el análisis. C más A se repite en el segmento A y en el segmento G. Aquí tenemos A más C, es lo mismo que C más A. Entonces, este circuito yo lo puedo generar una sola vez y conectarlo tanto para el circuito del segmento A como para el circuito del segmento C. B negada, D negada se utiliza aquí, aquí y acá. Entonces, yo puedo ensamblarlo una sola vez y conectarlo en estos 3 circuitos. El BC negado se utiliza aquí y acá, entonces yo puedo conectarlo en estos puntos y reutilizarlo. Y por último también tenemos esta expresión completa. C denegado más B negado denegado se utiliza tanto aquí como acá, entonces se puede reutilizar. Entonces es bueno, ya que tengamos, cuando tenemos varias salidas que van al mismo lugar, analizar cuáles de ellas se pueden reutilizar para generar nuestras conexiones de forma más eficiente. No es restrictivo, ¿verdad? Si usted las conecta independientes, va a funcionar, pero este análisis nos permite tener aún menos conexiones. No sé si hasta aquí haya alguna duda. Profe, una duda. Mande. En cuanto al armado, Ajá, ¿se refiere a reutilizar al momento de agarrar el mismo nodo de la patita de salida, ¿verdad? ¿es correcto? Del integrado. ¿Es correcto? Ah, ok, ok, ok. Sale, gracias. ¿Alguna otra duda? Por ejemplo, se podría usar el B negado, C negado que está en el segmento D y nada más ponerle un NOT para que sea el B más C negado del Ahí segmento. va. Sería el B negado, C negado
¿Cuál? A ver otra vez. E negado C del segmento D. Y nada más negarlo y no sería el B más C negado del segmento C. Sí, también podrías hacer eso. Ujú. Sí, efectivamente. Sí, eso sería otra opción. Que ya no es tan evidente, pero sí, sí pueden hacerlo. ¿Alguna otra duda? Muy bien, chicos. Y ese circuito, pues se ve de esta manera, ¿no? Entonces, este describe el comportamiento de un circuito que despliega los números del 0 a 9 en un display de 7 segmentos. Se coloca de esta manera, ¿no? Yo les sugiero este arreglo de entradas y salidas. A mí se me hace bastante eficiente en Multisim. Se colocan hacia abajo en orden y luego jalo un conjunto de inversores y también los jalo hacia abajo. Y esto me permite únicamente hacer conexiones laterales, ¿no? Si requiero la variable, la conecto para acá. Si conecto la variable negada, la conecto para acá. Y de forma personal también me gusta que la variable y la variable negada tengan el mismo color en dos tonalidades diferentes. Esto yo lo hago por cuestión visual, a mí me ayuda a armar más rápido. Si quiero A, pues agarro el rojo intenso. Si quiero A negada, agarro el rojo clarito. Si quiero B directo, agarro el verde intenso. Si quiero B negada, agarro el verde clarito. Naranja, o bueno, amarillo intenso con amarillo clarito. Azul intenso con azul clarito. Y bueno, a mí de forma visual esto me ayuda, pero pues hay que encontrar su propia forma de hacer los armados. Para el armado de la tarea voy a calificar el orden. Entonces, va a ser un punto de ponderación. ¿Qué tan ordenado está el circuito final? ¿Ok? Acá en el armado físico, pues sí calificamos el orden. En el circuito, no tanto, ¿verdad? Pero sí, acá sí es importante. Y en un circuito físico también, pero bueno. En el simulador de protoboard, pues, no se puede tener en orden similar al de un circuito físico, ¿no? Ok, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Este circuito de ratito se los pongo ahí en la plataforma. Y bueno, en cuestión de averías, pues bueno, en los circuitos físicos, pues hay que checar los espacios, utilizar colores, checar la polaridad de los LEDs. Ahorita, pues bueno, eso no se va a hacer. Y bueno, para localizar averías, pues es bueno tener una simulación del circuito que nos permita verificar los estados de todas las salidas. ¿Qué hacemos generalmente? Pues comprobar voltaje y tierra que esté correctamente conectado y alimentado. Probar las entradas y salidas del circuito, utilizar un multímetro para probar niveles de voltaje, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahorita pues, no tenemos circuitos físicos. Ok. Y de forma adicional, aunque no lo vamos a ver, no, ni que eso tiene. Ok. Y bueno, existen también otras compuertas. Está una compuerta que se llama XOR, que realiza esta función. AB negada más A negada B. Y bueno, funciona de la siguiente manera. Si las entradas son iguales, da 0. 0 y 0 son iguales a 0. 1 y 1 son iguales a 0. Y cuando son diferentes, 0 y 1 son diferentes, da 1. 1 y 0 son diferentes, da 1. Esto se llama compuerta XOR. Si negamos la anterior, pues se llamaría una XNOR, X negativa OR, o NOT OR. La compuerta NAND es la NOT AND, y estas compuertas tienen una peculiaridad que se llama compuerta universal. ¿Qué quiere decir? Si yo agarro una compuerta NAND y conecto sus dos entradas, esto se comporta como un inversor.
Si yo agarro una compuerta NAND en forma de inversor y la conecto con una NAND, la negación de la negación es igual a la función original. Entonces, esto de aquí se comporta como una compuerta AND. Y si yo realizo este arreglo de aquí, dos inversores y luego una NAND, esto se comporta como una compuerta OR. Y si le añado un inversor a la salida, esto se comporta como una compuerta NOR. Entonces le llaman NAND universal porque a partir de una compuerta NAND podemos crear todas las compuertas. Entonces, bueno, a partir de esto se pueden generar todas las demás. Y aplica lo mismo para la NOR. Si yo alambro las dos entradas de una NOR, se comporta como un inversor. Si el inversor yo lo alambro a una NOR, se comporta como una OR. Y este arreglo se comporta como una AND. Y negado se comporta como una NAND. A partir de una compuerta NOR, se pueden generar todas las demás compuertas. Pero bueno, esto ya es adicional, esto no lo vamos a ver, ¿no? No, es para que sepa que existe y se puede. Y hay técnicas de reducción de circuitos a partir de compuertas NAND, todo ese show, pero bueno, no es necesario que lo sepamos. ¿Alguna otra duda, chicos?